Antes de tocar una cuerda o calzarse unos crampones, Atanas Skatov ya estaba rompiendo las reglas. No era atleta, ni aventurero, ni militar. Era científico. Un experto en plantas, un entomólogo con bata blanca, no un cazador de cumbres. Y sin embargo, en menos de una década, pasó de trabajar en laboratorios a escalar los picos más altos del planeta. Solo, sin entrenadores, sin patrocinadores y sin probar un solo bocado de carne, huevos o lácteos. Su combustible eran plantas, su motor una convicción profunda y su objetivo una montaña temida incluso por los más grandes, el K2, el pico más letal del mundo. Pero su viaje épico terminaría convertido en una de las tragedias más impactantes del alpinismo moderno. Atanas no fue criado por las montañas. Nació en 1978 en Sliven, una antigua ciudad de Bulgaria rodeada de campos, no de cumbres. Su infancia no fue de excursiones ni aventuras, sino de libros, aulas y microscopios. Estudió con pasión y dedicó más de 30 años a la ciencia. Se especializó en entomología, el estudio de los insectos. Su vida giraba en torno a la protección de las plantas y del medio ambiente. Trabajó en institutos de investigación, enseñó en universidades, escribió artículos, dio conferencias en congresos científicos. Era un académico brillante, pero dentro de él empezaba a crecer otra inquietud. Cuanto más estudiaba la relación entre agricultura, población y cambio climático, más evidente le resultaba una conclusión. Algo estaba profundamente mal en el sistema alimentario mundial. Desde los años 50, la población global había crecido de 2.000 millones a casi 8.000 millones de personas. Pero el 70% de la tierra agrícola no se usaba para alimentar humanos, sino para criar animales que luego eran consumidos por humanos. Una cadena ineficiente, destructiva y contaminante. Una crisis silenciosa, disfrazada de normalidad. Y fue entonces cuando se hizo una pregunta: ¿qué pasaría si se pudiera vivir, y no solo vivir, sino rendir al máximo, sin depender de productos animales? Pero no quería responder con palabras. Quería demostrarlo con hechos, con su propio cuerpo. En 2007 dejó de comer carne. En 2009 eliminó el pescado. Y en 2012 abandonó por completo todo producto animal. Ni leche, ni queso, ni huevos, ni miel. Solo plantas, sin excusas, sin atajos. Hasta ese momento, Atanas no había hecho deporte en 14 años. Su vida en Alemania era completamente sedentaria, pero algo cambió en 2010, cuando salió a caminar por unas montañas cercanas a su ciudad natal. No fue una gran hazaña, pero lo que sintió fue indescriptible. Por primera vez, conectó con algo que no cabía en un laboratorio. Regresó a Bulgaria en 2011 y comenzó a caminar todos los días. Después empezó a entrenar, luego a estudiar montañismo, sin entrenador, sin guía, sin grupo, solo con una idea obsesiva. ¿Puede un vegano llegar a lo más alto del planeta? El 1 de enero de 2012 comenzó su transformación radical. Empezó a correr, nadar, hacer yoga, esquiar, bailar, caminar en la montaña. Participó en competiciones cada fin de semana y en 2013 lanzó oficialmente su reto, el proyecto vegano de las 7 cumbres. La meta: escalar el pico más alto de cada continente. No por fama, sino como un experimento científico, para demostrar que un cuerpo humano podía rendir en condiciones extremas con una dieta basada solo en plantas. En enero de 2013 subió el Kilimanjaro, en África. Ese verano coronó el monte Elbrus, en Europa. En diciembre escaló el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica. Y en mayo de 2014 hizo historia. Llegó a la cima del Everest, desde la cara norte del Tíbet, convirtiéndose en el primer vegano de la historia en lograrlo. En menos de 2 años completó las 7 cumbres. Y nadie pudo decir que había sido suerte. Atanas había demostrado lo imposible. Pero no se detuvo ahí. En 2015 subió el Manaslu, 8.163 metros, convirtiéndose en el segundo vegano en lograrlo. Y lanzó un nuevo proyecto, 14 por 8.000 Vegan.
Quería escalar los 14 8000 del mundo, todos como vegano. En 2016 intentó 6 cumbres en 6 meses. Subió el Annapurna 1, el Dhaulagiri, el Makalu. En Annapurna pasó 25 horas en la zona de la muerte, 14 subiendo, 10 bajando. Perdió la sensibilidad en una mano, pero no su determinación. Ese mismo año logró 4 cumbres de más de 8000 metros en solo 140 días. En 2017 regresó al Everest, esta vez por el lado nepalí, y 2 días después subió el Lhotse de 8516 metros. Se convirtió en el primer búlgaro en coronar ambos picos en tan poco tiempo. En 2018 conquistó el Cho Oyu, 8201 metros, sin oxígeno suplementario, otro hito histórico para un vegano. En total, participó en 20 expediciones internacionales en solo 7 años. Subió 11 de los 14 8000 del planeta, y todos sin patrocinadores, sin marcas, pagando sus gastos con sus ahorros, donaciones y subvenciones pequeñas. Pero Atanas no solo escalaba, también devolvía. Escribió 6 libros, produjo documentales, dio más de 300 charlas sobre salud, sostenibilidad y desarrollo personal. Defendió la conciencia ambiental, la alimentación responsable, la protección de los ecosistemas. Su mensaje era claro: el cuerpo humano puede alcanzar logros extraordinarios sin necesidad de explotar a otros seres vivos. Y no importa cuándo empieces, lo importante es decidir hacerlo. En 2019, con 10 de los 14 8000 conquistados, recibió premios, homenajes, reconocimiento nacional. Pero él no perseguía medallas, buscaba pruebas. Quería demostrar que otra forma de vida era posible. Y entonces, en 2020, fijó su vista en el desafío más brutal de todos, el K2. Con 8611 metros, el K2 no es el más alto, pero sí el más temido. 1 de cada 4 escaladores que lo intentan no regresa. En invierno, el viento alcanza más de 100 km por hora. Las temperaturas caen a menos 60 grados Celsius. Y solo unos pocos lo han intentado, porque muy pocos vuelven. Su plan original era escalarlo en 2020, pero la pandemia lo obligó a esperar. En diciembre, al fin, vio una ventana meteorológica para febrero de 2021. Más de 20 escaladores internacionales se reunieron en el campamento base, entre ellos leyendas del alpinismo y jóvenes promesas, cada uno con un sueño, cada uno con algo que demostrar. Desde el primer día, la expedición estuvo marcada por el caos, fallas de logística, tiendas rotas, equipos de oxígeno mal colocados, y a medida que subían, las condiciones se volvían más severas. El 4 de febrero comenzaron el ascenso decisivo. Los vientos soplaban como látigos helados. A 7300 metros, alcanzaron el campamento 3, pero lo que encontraron fue un desastre. Había más de 25 escaladores y tiendas para menos de la mitad. Algunos, como Atanas, no encontraron refugio alguno. Pasó la noche completamente expuesto, sin abrigo, sin descanso. Y aún así, al amanecer del 5 de febrero, decidió seguir adelante. Lo que venía era el tramo más letal de la montaña, el cuello de botella. Un estrecho corredor a más de 8200 metros. A un lado, un muro de hielo a punto de colapsar. Al otro, un abismo vertical de miles de metros. Aquí no hay margen de error. Una pisada fuera de lugar y desapareces. Atanas avanzaba hacia el cuello de botella. A su lado, uno de los escaladores más respetados de Pakistán, Ali Satpara, junto a su hijo Sajid y los montañistas John Snorri y Juan Pablo Mor. Los 5 estaban decididos a tocar la cumbre, sin oxígeno suplementario, sin excusas. Pero la montaña tenía otros planes. A unos 8200 metros de altura, Sajid empezó a sentirse mal. El oxígeno de emergencia que llevaba falló, y su cuerpo comenzó a colapsar. Su padre le dijo que regresara. Sajid obedeció, descendiendo solo, mientras los otros 4 continuaban hacia el abismo blanco. Esa fue la última vez que los vieron con vida. Pocas horas después,
Sus radios quedaron en silencio. En algún punto más allá del cuello de botella, a más de 8.300 metros, el grupo desapareció sin dejar rastro, tragados por la montaña, por el frío, por la nada. Más abajo, Atanas y su guía Sherpa, Lakpa Dendi, notaron que el clima estaba empeorando con rapidez. La cumbre estaba cerca, pero la seguridad se había esfumado. Con una lucidez que pocos tienen en esas alturas, tomaron una decisión difícil: renunciar. Dieron la vuelta, conscientes de que la verdadera batalla no era llegar arriba, sino bajar con vida. Pero esa noche sin abrigo, sin calor, sin descanso, había cobrado un precio. Descendían con extremo cuidado. Cada cuerda, cada nudo, cada paso, debía ser perfecto. En el K2, un error no se perdona. Las cuerdas en el descenso son muchas, algunas nuevas, otras antiguas y debilitadas. Los escaladores deben revisar 3 veces cada punto de anclaje. Un solo enganche mal hecho puede convertirse en una caída de 1000 metros. Atanas se preparó para descender una sección especialmente peligrosa. Lakpa, siempre atento, grabó un breve video en el que se ve a Atanas atándose con calma a la cuerda. Nada parecía fuera de lo normal, todo se veía bien. Pero instantes después ocurrió lo impensable. Un silencio, un vacío, un destello rojo cayendo. Otros escaladores que estaban en la zona lo vieron pasar junto a ellos como un rayo. Una figura humana, con traje rojo, girando descontroladamente, bajando por la pendiente helada del K2. Uno de ellos, Iasi, dijo que el cuerpo pasó a escasos centímetros de su cabeza. No hubo gritos, no hubo advertencia, solo caída. El cuerpo de Atanas rebotó una y otra vez contra la montaña, a tal velocidad que, en un momento espantoso, su cuerpo salió expulsado del traje. Mientras el traje rojo quedó atrapado entre el campamento 3 japonés y el campamento 1, su cuerpo siguió cayendo, hasta los pies del K2, una caída de más de 1000 metros, mortal, irreversible, incomprensible. Lakpa quedó paralizado. Mostró a otros escaladores el video grabado minutos antes. Todo se veía bien. Atanas parecía sólido, concentrado, seguro. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente se pensó en una cuerda rota, pero no fue así. La cuerda estaba intacta. Lakpa descendió por la misma sección sin ningún problema. La conclusión fue devastadora. El agotamiento extremo, la deshidratación, la falta de sueño y el frío brutal de la noche anterior probablemente provocaron un mínimo error de concentración al cambiar de cuerda. Un fallo que, a más de 8000 metros, no da segundas oportunidades. Mientras tanto, en el campamento base, su novia Sheni esperaba noticias. Pero lo que recibió fue una llamada que partía el alma. Atanas había caído. Su cuerpo fue localizado por un helicóptero militar pakistaní y recuperado para ser repatriado a Bulgaria. La noticia se propagó como una onda de choque en el mundo del alpinismo. No era solo la muerte de un escalador, era la caída de un símbolo, un científico convertido en leyenda, un vegano que rompió todos los esquemas, un hombre que demostró que la fuerza no viene solo del músculo, sino de la mente. La tragedia fue aún más dolorosa cuando, meses después, en julio, se encontraron también los cuerpos de Eli Satpara, John Snorri y Juan Pablo Mor, congelados y colgando de las cuerdas en la zona del cuello de botella. El K2 se había cobrado 4 vidas en un solo ataque. En Sliv, en Bulgaria, el 14 de febrero, todo el pueblo se detuvo. Cientos de personas salieron a las calles en silencio, mientras el ataúd de Atanas era llevado en procesión. La iglesia de San Dimitar se llenó de lágrimas, las banderas ondeaban a media asta. El país entero lloraba a un héroe inesperado. El primer ministro búlgaro lo llamó un hombre valiente que vivió con una causa clara. Y tenía razón, porque Atanas no vivió para batir récords. Vivió para enviar un mensaje que ahora viaja por todo el mundo, como el eco que rebota en las cumbres, que la gente común puede hacer cosas extraordinarias,
que no necesitas una infancia entre montañas para conquistarlas, que no necesitas carne para tener fuerza, ni patrocinadores para tener coraje, ni fama para dejar huella. Atanas Skatov se fue, pero dejó en pie una montaña más alta que cualquier 8000, la montaña de su ejemplo. Y esa nadie podrá derribarla.